Buenas noches, Dios les bendiga, estimados amigos que nos están siguiendo en esta transmisión de Castillo del Rey, Aposento Alto. El día de hoy para nosotros es un placer recibirles y les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra actividad general del día miércoles. El día de hoy vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Él sea con nosotros de principio a fin a través de la alabanza que se va a cantar en unos momentos más y a través de la predicación y la enseñanza que vamos a tener el día de hoy en Primera de Corintios 2. Así que vamos a orar y luego pasamos a la alabanza. Señor, te bendecimos en esta hora, te agradecemos la vida que nos das, la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor, reunidos los unos y los otros. Queremos alabarte y adorarte porque tú eres digno de suprema alabanza y de suprema adoración, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, para darte toda la gloria, la honra y la alabanza. Permite que este sea un tiempo bendecido, Señor, y que nos gocemos porque sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pasemos ahora a la alabanza. Eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adorarán. Establecerá, cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá, cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable Dios. Tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adorarán. Se establecerá, cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá, cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable Dios. Tus hijos claman por un despertar, algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán, cielo y tierra te
Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. El Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey.
Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Pues estamos de regreso después de haber escuchado esta hermosa melodía, y qué bueno es poder alabar a Dios. Sabemos que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo y en la hermosura de su santidad. Así que qué bueno que podemos hasta el día de hoy con libertad alabar y adorar a Dios. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema el día de hoy, que se encuentra ahí en la primera carta a los Corintios en el capítulo 2. No sin antes dar unos pequeños antecedentes. Si tú y yo empezamos a ver el capítulo 1, desde el capítulo 1 se empieza a ver que en la iglesia de Primera de Corintios había divisiones. Y todo esto genera que hay gente que es orgullosa. Y cuando la gente es orgullosa puede decir frases como esta: mi idea es mejor que la tuya. Y la realidad es que todo este tipo de situaciones divide familias, matrimonios, puede dividir a la iglesia y puede dividir naciones, como lo estamos viendo hoy en la actualidad en nuestro México lindo y querido. Y Pablo sabía de esto, y por eso pudo ver el origen de la rebelión. Esto se origina pues desde Satanás, cuando él dijo que iba a ser semejante a Dios, y no fue así. Entonces el enemigo, dentro de todo esto, ¿qué quiso hacer? Ser semejante a Dios, diciendo: a mí me van a adorar, a mí me van a exaltar, a mí me van a seguir. Y eso causó una división en los cielos entre Dios y los ángeles. Una iglesia de cristianos estaba siendo dividida. Había sedición, había competencia, había todo tipo de situaciones que encontramos chismes y rumores, y Pablo por eso empezó a escribir esta primera carta a los Corintios. Y en el capítulo 2, en el versículo 1, inicia diciendo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Los que tenemos que recordar algo, que los que llegaban a hablarle a los corintios, obviamente era gente filósofa, con gran conocimiento en el área, y la gente los escuchaba y le decían: este me gusta porque habla bonito. Si hablaba cosas así muy fuertes, le seguían. Y aquí el apóstol Pablo dijo: voy a usar una estrategia muy diferente, porque cuando vemos Hechos 17, Pablo está en Atenas, dice que trató de imitar lo que ellos estaban haciendo, trató de filosofar con ellos, y realmente el fruto que se vio fue muy pobre, y ahora llega a los corintios de otra manera diferente. Entonces es aquí cuando Pablo no llegó con elocuencia, sino que llegó con una palabra muy clave que a continuación vamos a ver más adelante. En el versículo 2 dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Es decir, el versículo completo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Que dijo: no me voy a desviar, esta ocasión no me voy a desviar, no voy a tratar otro tema, porque el tema principal es Jesucristo, el que murió en la cruz crucificado. Cuando habló de Cristo y que murió en la cruz,
Ahí estoy hablando donde fue expuesto el diablo. Mi pecado fue lavado a través de la sangre que Jesús vertió en la cruz, y aunque fue una muerte humillante, Cristo triunfó. Y eso es algo que tiene que llenarnos de gozo y de alegría. El versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué significa esto? O sea que Pablo llegó diciéndoles: soy débil, o sea que no tengo mucho que darles, pero él traía algo bien importante. Hechos 1:8 nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es decir, recibiréis dunamis, y esto significa dinamita. Pablo llevaba dinamita que tenía capacidad de causar una grande explosión en el sentido espiritual. Y tal vez queremos pensar que Pablo fue y se mostró hasta cierto punto con cierta incompetencia a los corintios, que estaban acostumbrados a ver gente muy sabia y que hablaba de una manera elocuente. No, él fue de una manera humilde y sencilla. Fue tremenda, pero tenía algo muy impactante que iba a causar algo diferente en los corintios. Traía dunamis, traía el poder del Espíritu Santo, traía dinamita espiritual, y cuando lo dejaron entrar causó una explosión en la iglesia de los corintios una vez más. Vemos el versículo 4 que dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Algunos tenemos que considerar lo siguiente: algunos tratan de evangelizar como si fueran grandes vendedores, es decir, que convences. ¿Sabes? Alguien puede decir: llevo tal cantidad de gente salvas, los forcé y les dije repite conmigo y ellos aceptaron a Cristo. Los convences, los persuades ciertamente, y así no es. Y al rato le preguntas a esa gente: ¿tú eres salvo? Y luego te contestan: sí. ¿Y por qué sabes que eres salvo? Porque aquel hermano me llevó a hacer una oración. Y la verdad no es así. Tú eres salvo porque sabes que aceptaste a Cristo en tu corazón y que Él te salvó, y aparte tuviste un encuentro con Él. Si yo como individuo estoy persuadiendo a la persona y tratando de convencerla a través de palabras persuasivas, pues realmente me estoy desviando. Tarde o temprano lo puedo convencer dentro de razonamientos humanos y lo voy a intimidar, y tal vez él me pueda decir: sí, ya, está bien, acepto, con el tal de irse. Pero Pablo por eso decía: ni mi predicación fue con demostración, ni con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué significa esto? Cuando hay demostración del Espíritu y de poder, podemos ver liberaciones. Podemos ver liberaciones donde la gente es liberada de espíritus inmundos, pero no siempre es así. Pero lo que sí se nota cuando hay una demostración del Espíritu es cuando la gente empieza a decir: yo lo conocí a Él. Yo conocí a mi padre, yo conocí a mi esposo, yo conocí a mi hermano, y de la noche a la mañana cambió. ¿Qué le pasó? Esa es una demostración del poder efectivo y profundo, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que cuando toca el corazón de la persona hay un cambio y llega y se deshace de todo aquello que no le agrada a Dios, de los vicios de una relación que no es sana delante de Dios y que el Espíritu Santo le va a redarguir, que es pecado. El versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando tú y yo vemos lo que Dios hace, un cambio en la persona, uno se da cuenta: tuvo algo, ¿qué le pasó?
¿Qué le dieron? Pero no sé, dice que Pablo era mejor escritor que predicador. A Pablo se le conoce muy bien escribiendo cartas y realmente era muy efectivo a cuando predicaba en vivo. Entonces cuando la gente lo veía y se daba cuenta que él era el que escribía las cartas, como que la gente decía, no, checa. O lo imaginaba de una manera completamente diferente. Por eso dicen, las apariencias engañan. Lo que Pablo traía era unción, era dunamis, era un poder que Dios le había dado, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esto significa que tiene la capacidad de producir un efecto cuando tú y yo con fe la declaramos y la exponemos dirigidos por el Espíritu Santo. Es hasta entonces que tiene el poder de Dios para transformar, y Él es el que cambia la gente, no tú ni yo. Así que si tú estás en casa, comienza ya a decirle a Dios, yo quiero de ese poder. Aviva el Espíritu Santo en mi vida para que yo tenga el poder de compartir la palabra y que ésta sea viva y que sea eficaz y que sea más penetrante que toda espada de dos filos, que cambie, que transforme la vida del ser humano y de todo hombre o mujer al cual yo le comparta. En el versículo 6 continúa diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Les voy a hablar cosas sencillas a los recién nacidos. Es decir, la Biblia dice, decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Pero a los que van creciendo, a los maduros, les voy a hablar la sabiduría de Dios. ¿Quiénes son los maduros? Son aquellos que ya están familiarizados con palabras como estas. Justificación, redención, justificación, perdón, propiciación y santificación. Imagínate que entre aquí con nosotros una persona, y en mi caso, yo sé algo de equipo audiovisual, te puedo decir cuántos watts tiene una bocina, cuántas megapíxeles tiene una cámara tanto de video como de foto, lo que se debe hacer, cuál es la abertura, cuál es la velocidad y un sinfín de detalles a nivel técnico en audiovisual. Pero sin embargo llega una persona que no conoce el tema y que dice, no sé de lo que me estás hablando. Entonces, lo mismo sucede en la iglesia cuando tú y yo comenzamos a hablar de justificación, de propiciación, de santificación y redención. Entonces, pues la gente no lo va a entender y puede llegar a decir, aquí son bien inteligentes, yo no sé. Entonces, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? Hablar de manera accesible, que toda la gente lo entienda. Pero cuando ya la gente es madura, obvio que sí va a entender esa terminología y obvio que lo va a seguir desglosando la palabra de Dios, explicando poco a poco, la persona va a ir entendiendo. Por eso Pablo dijo que es muy importante entender esto. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, hay príncipes que se les llena la cabeza de mucha letra. Y encontramos que la Biblia dice la letra mata. Y al final ellos perecen. Y te das cuenta de que sus teologías, sus doctrinas, sus corrientes, sus ideas no están fundadas en el Espíritu. Van a terminar mal. Y eso se va a acabar. Dice la Escritura, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta. Hay muchas cosas que desconocemos hasta que venimos a Cristo y le aceptamos en nuestra vida como Señor y Salvador. ¿Qué sucedió? Entonces Él comienza a revelarnos. Entonces Él comienza a correr ese velo. Mucha gente se pregunta, ¿de dónde vengo? Se pregunta, ¿para qué estoy aquí? Y la otra pregunta más, ¿a dónde voy cuando me muera? Es un misterio. La humanidad entera trae este tipo de preguntas. Unos dicen, te mueres y se acabó. Otros dicen, te vas al purgatorio. Y esas son corrientes de la ideología del hombre. Pero cuando llegas a la Biblia y al Espíritu Santo entra en tu vida,
te va familiarizando con la escritura. ¿Y qué es lo que sucede con este misterio? Se va revelando. Por eso el misterio deja de serlo cuando llega la revelación. Lo oculto deja de ser algo que no entiendes, que no comprendes cuando viene la revelación. Porque cuando Dios te revela a través de su palabra, entonces puedes decir, ya entendí. Aquí dice, acá. Y empiezas a relacionar la escritura una con otra por el Espíritu Santo que te va revelando. Y dices, ahora sí, ya lo entendí. El misterio y lo oculto se va. Ahora todo lo vamos a descubrir. Y en ocasiones no todo lo vamos a entender. Por eso la palabra dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios y a sus hijos y a quien Él se las quiera revelar. Es decir, que parte vamos a entender y otra parte no. Y nos toca a nosotros tener esta sabiduría, hablar la sabiduría de Dios en misterio. Dice este versículo, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Continúa diciendo en el versículo 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Cuáles son estos príncipes? Hablamos en un sentido terrenal, hablemos de Poncio Pilato, hablamos de Herodes. Ellos no entendieron, ellos no comprendieran quién era Jesús, porque si no, no lo hubieran crucificado. Hablamos también de príncipes celestiales, que es decir, que los demonios no entendieron el plan de Dios, porque si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor. ¿Sabes por qué? Porque ahí el Señor, con su muerte en la cruz, triunfó sobre ellos. El error más grande que hizo el diablo, es decir, se acabó cuando Jesús murió en la cruz y no se dio cuenta que se equivocó. El versículo 9, antes bien como está escrito. Sabemos que lo golpearon y casi lo mataron. Y de repente empezaron a decir uno y otro de los ángeles demoníacos, espérate, no lo mates, ya lo mataron. Y el velo del templo, cuando Jesús muere, dice la escritura que se rasgó en dos. Y la tierra comenzó a temblar. Y empiezan a decirse ellos, ¿qué hicimos? Pues lo matamos. ¿Qué pasó? Que en la debilidad se soltó el poder más grande de la historia. Imagínate a Dios diciendo, se ha restablecido la comunión entre los hombres y yo. Se ha restablecido la comunión entre la corona de mi creación, porque Dios sopló en nosotros aliento de vida. Que la debilidad destruyó el poder del pecado. Ya no podemos hacerlo pecar, porque ya está muerto al mundo, haciendo referencia a Jesús. La debilidad ya mató a la muerte. En la cruz vi la muerte de la muerte. En la cruz se le aplastó la cabeza a la serpiente antigua. Si lo hubieran sabido, no lo hubieran hecho, porque ellos perdieron más. El versículo 9 continúa diciendo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Y aquí la pregunta es, ¿realmente amamos a Dios? Y la Biblia se responde con la misma Biblia. Vamos a buscar en Juan 14, 23 y 24 y dice de la siguiente manera, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Es decir, que si tú y yo amamos la palabra de Dios significa que la vamos a obedecer. No significa que vayamos a misa todos los domingos. No significa que vayamos a nuestra congregación todos los domingos. No, significa guardar, es decir, poner por obra la palabra de Dios, es decir, llevarla a cabo, hacerla. No son los sentidos a los que se refiere, ni es algo conceptual, es algo espiritual. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y haremos morada en él. Es decir, que va a entrar en lo más profundo de nuestro ser, no en tu cabeza,
Es decir, hasta lo profundo de tu espíritu, dice, y haremos morada en él. Y cuando ya esté en lo más profundo de nuestro corazón, es ahí donde se va a activar nuestro hombre interior con su espíritu. Cambiará todo, habrá un despertar en los 5 sentidos espirituales, de tal manera que va a ser notorio. Ya no te guiarás por lo que ves, por lo que oyes. Ahora verás más allá de lo natural, porque la Biblia dice que por fe andamos, no por vista ni por los sentidos. Se disiparán y serán hechos una evidencia de que si yo amo a Dios, guardaré su palabra, pero su palabra va a cambiar y va a transformar mi vida. La escritura dice en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, lo que estamos oyendo esta noche es por revelación de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña. La revelación equivale a decir alguien que investiga, alguien que está checando, alguien que está revisando, está bien o está mal. Es como cuando escuchas predicar algo. El Espíritu escudriña, lo checa, lo revisa. Él no puede ser engañado, aún lo profundo de Dios. En ocasiones hay cosas que Dios hace que humanamente tú y yo no tenemos la capacidad de entender, pero sabemos que si el Espíritu nos marca una línea a seguir, tú y yo lo hacemos, porque Él pone una paz increíble en nuestro corazón. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver el versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Quién sabe bien su propia persona? Sino él mismo. Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que tú y yo tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Tú y yo lo tenemos. Si crees en Cristo, tienes el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él te revela quién es Dios el Padre. Él te revela quién es el Hijo. Él te lo revelará. Pero los que no tienen al Espíritu Santo solo tienen el espíritu del mundo. Antes de Cristo sí teníamos ese espíritu, pero ahora en Cristo es diferente. Ya no. Ahora el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando escuchamos que el Evangelio es poder de Dios y entra en nuestro corazón, nos damos cuenta que es como una espada que entra hasta el fondo de nuestro ser y entra en nuestro corazón y entra el Espíritu Santo, y todo el que confesare que Jesús es el Señor, no lo puedes decir en la carne, sino que la persona que lo dice con Dios sabe que Él lo va a decir porque escudriña todo. Esa persona tiene el Espíritu Santo. Entonces esto es porque mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en vosotros. Del 11 al 13 es donde vemos esto. Y el versículo 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque le son locura. Y aquí podemos tomar el ejemplo de Nicodemo según Juan en el capítulo 3. Cuando Nicodemo tiene la necesidad de escuchar a Jesús, y Jesús le dice que es necesario que él nazca de nuevo, a Nicodemo le pareció locura y lo quiso ver de una manera natural. ¿Cómo lo quiso ver de una manera natural? Diciendo, ¿acaso podré entrar nuevamente al vientre de mi madre? Y la verdad es que por eso le parece locura. El mundo está lleno de gente natural y nosotros somos los espirituales, es decir, los que hemos recibido a Cristo. Para los que no lo conocen, esto les es locura, porque esto debe discernirse espiritualmente. Y hasta que tú y yo leemos Juan 3, lo entendemos. Pero lo entendemos realmente cuando aceptamos a Cristo y le decimos, quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida. ¿Qué fue lo que sucedió? Se nos reveló la verdad. Y la Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El versículo 15 es un versículo muy interesante. Dice, en cambio el espiritual, ¿qué quiere decir esto?
El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. ¿Qué quiere decir? Que el hombre espiritual es despertado por el Espíritu Santo. Y esto nos hace, de que nos hace espirituales, pues uno puede hablar con diferentes personas que hablan de Dios en diferentes regiones del mundo, pero no tienen una vida espiritual porque no tienen al Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo conoces? A través de su forma de hablar, a través de sus proyectos, a través de sus planes y a través de sus frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, como un hombre espiritual, puedo discernir. Es decir, es lo que significa juzgar aquí en esta parte. Puedo discernir. El espiritual juzga, es decir, discierne todas las cosas. No significa que andamos de juzgadores o diciendo este anda mal, este anda aquí, este anda allá. No, sino que disciernes quién sí está y quién no en una genuina conversión. ¿Por qué lo puedes ver? Por sus valores, por sus principios, por su manera de hacer las cosas, por su manera de trato con los demás, por su idea de Dios. Con esto te está dando a ti la posibilidad de poder detectarlo y de poder juzgarlo, es decir, poder discernirlo. Esta es la palabra para poder ubicar a una persona espiritual. Aún no está total. Cuando una persona espiritual sí está totalmente en el Señor y cuando no lo está. Entonces, a ti te toca y al otro, pues, no puede juzgar porque no tiene el Espíritu Santo. Pero tenemos que reconocer algo. El mundo te puede decir algo que está mal y te lo detecta por el sentido común. Es decir, por la conciencia. Pero esto no es Dios. Quiero finalizar con el versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? Dios sabe lo que hace. Tiene todo el poder. No lo vamos a conocer del todo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida y ahora sabemos que Él está en nuestra vida porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón y toda la plenitud de Cristo en su mente está en nosotros. Es decir, su manera de pensar y hablar. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado totalmente en nosotros. En ocasiones no lo vemos totalmente, es como un bebé que se está gestando en el vientre de una mujer. Sabemos que ya fue concebido, sabemos que hay un embarazo. Los primeros meses no se ve, pero de repente se empieza a ver el vientre ya que está creciendo y a través de la ciencia hoy tenemos las ecografías que dice es un bebé que está creciendo grande y fuerte. Está en proceso y se forma y va de gloria en gloria, es decir, va creciendo hasta que se llega el tiempo de su nacimiento. Y tú y yo también, dice la Escritura, que hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto y que nuestra mente esté siendo renovada, según Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, este capítulo 2 nos habla de cómo Pablo predicó a Cristo crucificado, los primeros versículos del 1 al 5, pero luego también nos habla de la revelación del Espíritu. Uno de los versículos que me impacta mucho a mí es el versículo 9, que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha prometido a los que le aman. Así que si tú y yo amamos a Dios, debemos entender algo, que Dios desea manifestarse en nuestra vida, que Dios desea que sigamos creciendo, que Dios desea que seamos hijos suyos espirituales que tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Hebreo nos dice que esto es para los que tienen
el conocimiento, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que esto se pone a práctica. Entonces, tú y yo hoy estamos aquí viendo cómo el Espíritu Santo puede transformar la vida del hombre. Cómo el Espíritu Santo que está en nosotros nos conecta con Dios el Padre para tener su mente. Nosotros ahora tenemos la mente de Cristo por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por eso Dios quiere que crezcamos, así como dice en Efesios, y lleguemos a la medida de la plenitud del varón perfecto, es decir, de Jesús. Y tal vez tú puedas decir, pero ¿cómo es posible esto? Si Cristo, pues, no fue del todo humano, pero sí lo fue. ¿Sí? La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado conforme a nuestras concupiscencias, pero sin pecado. Lo que tú y yo padecemos, las tentaciones, las luchas, los quebrantos, las tristezas, los dolores, las lágrimas, Jesús todo lo padeció, pero sin pecado. Entonces, gracias a Dios por esta palabra, gracias a Dios porque sabemos que a través del Espíritu y de que porque Jesús fue levantado, nosotros ahora tenemos salvación, porque murió, resucitó y ahora se encuentra a la diestra de Dios Padre sentado. Nosotros tenemos vida y también tenemos a un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Esta es una razón para poder levantar en nombre de nuestro Dios y meditando sobre una canción para poder cerrar esta predicación pasó por mi mente esta. Espero que sea de bendición para tu vida. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrar
de la sabiduría es el temor a Jehová. Señor, ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos a poder siempre ser agradecidos con ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias a ese sacrificio que tú hiciste, oh Jesús, nosotros tenemos acceso a Dios Padre. Y no tan solamente tenemos acceso a Dios Padre, sino que al recibirte en nuestro corazón, la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Queremos alabarte también, Espíritu Santo, que nos guías a toda verdad y a toda justicia. Y no hablas de tu propia cuenta, sino que hablas todo lo que oyes de Dios Padre y de Dios Hijo, y nos haces saber todas las cosas. Hoy te bendecimos, hoy te exaltamos, hoy te adoramos, Espíritu Santo. Sigue trabajando en nuestras vidas, Espíritu Santo, sigue trabajando en nuestros corazones, Espíritu Santo. Te damos a ti también toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias, Señor, en esta hora te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, en esta hora, y deseamos que este mensaje sea de bendición para su vida, y recordemos que somos seres espirituales, porque el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, habita en nosotros, y que ya que conocimos la verdad nos hizo libres. ¿Y quién es esa verdad? Juan 14:6 nos dice, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, de nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora, y nos vemos en la siguiente emisión. Bendiciones.